Bueno, mis queridos hermanos, vamos a empezar la clase de hoy. Estamos en la clase número 19. Ya estamos a la mitad del Evangelio de Mateo. Nos ha llevado bastante tiempo, pero hemos tratado de ir explicando los asuntos que van saliendo. Capítulo 14 habla, capítulo 15, capítulo 16 y en adelante hablan acerca de cómo Jesús va trabajando en desarrollar la fe de sus discípulos. Acuérdense que la fe, pues es la confianza que tenemos en Dios, es la capacidad de poder creer y confiar, y no solo confiar, sino hacer, obedecer y seguir el plan de Dios, porque a veces la fe, a veces queremos que Dios siga nuestro plan, ¿verdad? Pero la fe en realidad es que nosotros confiemos en el plan de Dios. Y vamos a dar la bienvenida a nuestra hermana María Higinia Tobar. Bueno, estábamos diciendo, bienvenida hermana María Higinia, bienvenida, saludos. ¿Sí nos Hola, escucha? sí, hermano. Sí, buenas Ok. noches. Buenas noches, estamos empezando. Ok, Capítulo 15 de Mateo. ok, gracias, hermano. Bendiciones. Sí, estábamos diciendo de que Jesús está trabajando en desarrollar la fe de sus discípulos. Y Sí, decíamos que la fe es desarrollarla, no solo creer que Jesús es el Mesías, sino confiar en que el plan que Él trae, el plan de Dios que Él viene a desarrollar también, confiar que es el plan correcto y que nosotros debemos apoyarlo y seguirlo, obedecerlo. No solamente es creer y confiar, pero amén. confiar de que lo que Él nos enseña, lo que Él nos está guiando, a donde Él nos está llevando, es el plan correcto de Dios. Entonces, Amén. y decíamos que a veces nosotros, a veces pensamos que la fe es creer, nada más creer que Dios nos va a dar todo lo que querramos, ¿verdad? Pero en realidad la fe es seguir el plan de Dios, creer en el plan de Dios, y nosotros nos vamos a adaptar al plan de Dios. No Dios se va a adaptar al plan nuestro, ¿verdad? Entonces, Ujú. ese es lo que a veces se confunden en la fe. Y entonces Jesús está trabajando con sus discípulos y les está enseñando a desarrollar la fe. Y en lo que resta del libro, hermanos, vamos a ver cómo los apóstoles, y principalmente sale a relucir el apóstol Pedro como el apóstol más destacado, o a través del cual él se va mostrando cómo los demás discípulos van creciendo en la fe. En este capítulo 14 vimos que Pedro le pide a Jesús caminar sobre el agua, sobre el mar en medio de la tormenta. Y vemos que Pedro finalmente termina hundiéndose a una prueba que él mismo quiso entrar. Jesús no le dijo, quiero que camine sobre el agua, sino que él se aventuró a pasar una prueba, a querer entrar a esa experiencia. Y Jesús lo invitó, le dijo que siguiera adelante, pero al final vemos de que Jesús quería que Pedro descubriera que era un hombre todavía de poca fe. Y cuando decimos de poca fe es porque aunque él conocía a Jesús y lo estaba viendo y sabía que Jesús era poderoso, pero todavía él está en un proceso de crecimiento, ¿verdad? Crecimiento en su descubrimiento de que quién es Jesús, ¿verdad? Entonces, y aunque Jesús demostraba poderes sobrenaturales, uh, esos poderes sobrenaturales estaban enfocados para traer el reino de los cielos, ¿verdad? Y no tanto para que los hombres, los seres humanos, aprendieran a dominar los elementos sobrenaturalmente, sino para que los poderes que Jesús ejercía eran como para respaldar
y darle credibilidad, sobre todo a sus discípulos, de que él era el enviado de Dios y que podían confiar en él. Pero es hasta el final de que Jesús llega a la cruz, que todavía ellos están en un crecimiento en su fe. No es que ellos llegaron al final ya listos, ¿verdad? Sino que aún antes de ir a la cruz, ustedes se recuerdan que Pedro reprendió a Jesús para que no dejara que lo mataran. Y Jesús le dijo, tú no tienes claro todavía el propósito por el cual yo vine, ¿verdad? ¿A qué vine? Porque él pensaba que si mataban a Jesús, pues ellos pensaban de que Jesús también iba a ser un líder político. Pero Jesús, por eso la fe es tener el enfoque claro, quién es Jesús y para qué vino y en qué sirve, en qué nos sirve a nosotros. Le damos la bienvenida a la hermana Clara también. Ella dijo que iba a estar en el hospital y aunque no iba a mostrar su rostro, iba a estar escuchándonos. Bienvenida, hermana Clara. Estamos estudiando Mateo capítulo 15 y estamos viendo esta parte de la fe. Entonces, vamos a ver también en el capítulo 15 cómo Jesús se enfrenta a los fariseos, a los líderes religiosos de Israel, pero sobre todo que tenían su base de operaciones en Jerusalén, porque ahí era la capital, ahí estaba el templo, ahí estaba el centro de la religión, y también los fariseos ahí tenían su religión. Entonces, vamos a leer el capítulo 15 de Mateo, y voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, porque tiene un aspecto un poco más claro de entender. Dice el capítulo 15, verso 1. Si usted tiene otra versión, nada más sígame en su versión, pero esta versión es para que nos ayude a clarificar un poco más la idea. Dice, en ese momento, algunos fariseos, cuando dice en ese momento, está terminando el capítulo 14, de que a Jesús se le acercaba a la gente a tocarle para que sea sana. La gente se sanaba, ¿verdad? Jesús estaba mostrando ese poder que él tenía de sanidad. Y entonces, pero al mismo tiempo Jesús muestra que se compadece de la gente necesitada, de la gente enferma. En contraste con el rey Herodes, que era un rey cruel, que había mandado matar a Juan el Bautista. Aquí estamos viendo el lado opuesto, ¿verdad? Jesús es un rey compasivo, un rey que tiene misericordia, que siente el dolor humano y no niega a ayudar a la gente. Él se deja tocar para que la gente sea sana, ¿verdad? Entonces, en ese momento, después que Jesús está sanando a la gente, dice que en ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén, dice, para ver a Jesús. O sea que estas personas tenían el cometido también querían cerciorarse si Jesús era el Mesías, el verdadero enviado de Dios. Pero Jesús se los va a confrontar porque ellos tenían muchas ideas religiosas que no necesariamente eran dadas por Dios, pero que ellos las tenían como que eran dadas por Dios. Entonces ellos seguían estas reglas y Jesús va a confrontarlos en dos de ellas. Y en el capítulo dicen los fariseos se acercaron a Jesús, versículo 2, y le hicieron esta pregunta a Jesús: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. Y luego le dijeron a Jesús: no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Y le voy a explicar en qué consiste estas tradiciones. En el pueblo de Israel había un grupo de ancianos o de gente que era religiosa, ¿verdad? Pero que le había agregado a los mandamientos de Dios ciertas normas, supuestamente para que la gente
se acercara de la manera correcta a Dios. Pero estas eran ideas de ellos, no eran mandamientos que Dios había dado. Dios había dado ciertos mandamientos de purificación para los sacerdotes y para la gente, cuando la gente estaba en una situación impura, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento se manejaba ciertas situaciones cuando la gente estaba impura, y para acercarse a Dios y ofrecerle a Dios una ofrenda o ir al templo, necesitaban purificarse, limpiarse, ¿verdad? Pero eso no era un limpiamiento, una limpieza física, sino era una limpieza ceremonial. Era algo espiritual, podríamos decir, que representaba algo espiritual, que ellos querían acercarse a Dios, y ellos tenían que pensar que a Dios se acercaba uno de una manera limpia. Entonces, pero no estamos hablando de una limpieza física, sino de una limpieza ceremonial, ¿verdad? Entonces, estos fariseos seguían unas tradiciones que se habían dejado años atrás por otros religiosos, donde ellos decían de que pensaban de que si ellos como judíos tenían tratos con gente pecadora, con gente que no era judía, o gente que aunque era judía no era espiritual. Entonces, ellos pensaban que si tocaban las cosas que ellos habían tocado, por ejemplo, algún plato, algún alimento, algún utensilio, alguna ropa, cosas así, ¿verdad? Que usaban las personas que no eran espirituales, ¿verdad? Que no tenían una conciencia de acercarse a Dios. Ellos pensaban de que el pecado, la maldad de esas personas se podía pegar en la ropa, se podía pegar en los platos, se podía pegar aun cuando saludaban a alguien de la mano, ¿verdad? Entonces ellos tenían esa idea, ¿verdad? Que no era cierta, ¿verdad? Pero ellos así la creían, de que esta era parte de que ellos se ensuciaban espiritualmente, ¿verdad? No físicamente, sino espiritualmente. Entonces ellos tenían esa tradición de que antes de comer, se lavaban las manos, ¿verdad? Algunos dicen que se la lavaban hasta 7 veces, ¿verdad? Pero no por algún microbio físico, sino ceremonialmente, para quitarse la suciedad de la maldad, del pecado que otras personas pudieran transmitirles a ellos, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, esa era una tradición que ellos tenían, y por eso Jesús lo criticaron de que sus discípulos no se lavaban las manos como ellos lo hacían, los fariseos, y por eso le dijeron que por qué no respetaban esa tradición. Dice, es una ceremonia. Verso 3, Jesús le respondió. Jesús le respondió con otra pregunta, y luego le dice, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Como diciendo, los que sí realmente son de Dios, ustedes no los cumplen por cumplir primeramente sus tradiciones. Por ejemplo, Dios dice, Jesús le va a poner un ejemplo de un mandamiento dado por Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. En otras palabras, si alguien insultaba o ofendía a su padre o a su madre, era un pecado de muerte en Israel, ¿verdad? Entonces, pero ellos no lo tomaban tan en serio, ¿verdad? Y tomaban más en serio sus costumbres, ¿verdad? Sus prácticas supuestamente que les iba a hacer más limpios o más espirituales. Versículo 5. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarles porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. En las otras versiones dice, hay una palabra judía que se usa, que es corbán. Corbán es cuando alguien juraba. Esto no es un mandamiento de Dios, algo que ellos inventaron. Cuando alguien juraba que le iban a ofrecer, perdón, que le iban a dar una ofrenda a Dios, o que lo que tenían guardado en sus ahorros
podían decir, yo he jurado que este dinero se lo voy a dar a Dios, ¿verdad? O lo voy a dar para el templo, para la obra de Dios. Entonces, según la tradición de ellos, si alguien juraba sobre esta propiedad o este dinero, o pudiera ser no solo dinero, pudiera ser hasta un animal, una casa, algo que fuera de su propiedad. Dice que ya no lo podían usar para otra cosa, ¿verdad? Porque ya habían jurado que se le iban a dar a Dios. Entonces Jesús le está diciendo, esta es una tradición, no es un mandamiento de Dios, pero ustedes lo toman como un mandamiento y lo usan para excusarse, ¿verdad? Ahorita les explico por qué lo usaban para excusarse. Y dice el versículo 6, de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres. Le voy a explicar un poco más de esto. Dice así, esta palabra que usaban, se usa en el lenguaje judío es corbán. Y esto significa un don o una ofrenda dedicada o ofrecida por juramento a Dios. Una vez que algo era dedicado a Dios o declarado como una ofrenda a Dios, no podía ser usada para otra cosa o propósito. Esta era una estafa mencionada aquí, donde la gente podía proteger sus bienes materiales, dinero o cosas de valor económico, aún hasta después de la muerte, simplemente poniéndolos bajo juramento. Les voy a poner un ejemplo. Si una persona tenía cierto dinero guardado o tenía una casa y él decía yo juro que esta casa o esta mi propiedad se la voy a dedicar a Dios después que yo muera. Fíjense. Entonces, ese juramento a veces lo tomaban para no deshacerse de ese bien. Y a veces pudiera ser que cuando ellos murieran, sus padres no tuvieran dinero para seguirse sosteniendo. Entonces, ese dinero ya no lo podían tocar ni siquiera a sus padres. Y si le debía dinero a un hermano, no lo podía cobrar el hermano. ¿Por qué? Porque ya habían dicho que se lo habían dedicado a Dios, ¿verdad? Entonces, dice Jesús, ustedes usan esta tradición nada más porque son tacaños. De todas formas, si ustedes ya se murieron, ese dinero no lo pueden usar. Y tampoco lo pueden usar sus padres, y sus padres sí lo necesitan porque están ancianos, no pueden trabajar. Entonces ustedes violan el mandamiento de Dios usando esta tradición, porque en realidad no era un mandamiento, era una tradición que ellos inventaron, nada más para mantener su egoísmo, para mantener su ambición, ¿verdad? Y si ellos debían una cantidad después de morir, pues aquel que le debían se quedaba como quien dice, no podía recuperar nada porque supuestamente ya se lo habían, ese dinero o esa propiedad ya se lo habían ofrecido a Dios, ¿verdad? Entonces Jesús dice, eso está mal, dice. Primero está honrar a tu padre y a tu madre, dice, que tú hagas ese juramento, dice. Ese juramento delante de los ojos de Dios no es válido, dice. Lo que sí es válido es que honres a tu padre y a tu madre, dice, y que seas honesto y que cumplas tus deudas, tus compromisos, ¿verdad? Eso es más honroso. Entonces, por eso Jesús les echa en cara esta situación. Entonces dice el versículo 6, de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Y luego Jesús le dice, hipócritas, ¿verdad? Ustedes se hacen pasar por muy religiosos, pero en realidad son egoístas, son tramposos, son personas de un corazón duro, que ni aún después de muertos, dice, quieren que su dinero se use para el beneficio de sus propios padres, ¿verdad? Entonces, Jesús por eso les dice estas palabras. Y luego Jesús cita al profeta Isaías y dice, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque él escribió, este pueblo me honra con sus labios. O sea, ellos se dicen que son muy apegados a Dios, pero su corazón está lejos de mí, no tienen un corazón bondadoso, un corazón misericordioso, compasivo. Dice,
son egoístas, dice, son avaros, ¿verdad? Y luego dice el verso 9, su adoración es una farsa, ¿verdad? Porque no tienen un corazón compasivo ni misericordioso, porque enseñan ideas humanas, o sea, esas tradiciones, como si fueran mandatos de Dios. O sea, que le daban prioridad a las tradiciones con tal de sacar ventaja económica o ventaja para ellos mismos, para su economía o para su prestigio, para que la gente los viera bien, ¿verdad? Pero no cumplían con los mandamientos de Dios. Entonces Jesús les hace ver este error, ¿verdad? Entonces dice el versículo que sigue, el versículo 10, dice, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo Jesús, y traten de entender. Y Jesús se va a referir a la tradición de lavarse las manos, porque ellos se lavaban las manos porque pensaban que la maldad y el pecado de las otras personas se le podía transmitir al tocar las cosas que ellos tocaron, ¿verdad? Físicamente con sus manos o si tocaron alguna prenda de vestir o alguna ropa que compraron en el mercado o algún alimento que compraron, algunas frutas, algunas verduras, aun cuando iban a cocinar tenían que lavar las ollas y los platos cuando iban a comer porque pensaban que el pecado estaba en esos artículos, ¿verdad? Cuando en realidad Jesús sabe que no es así, entonces se lo va a explicar a la gente porque la gente, pues, si así le enseñaban, pues así pensaba, ¿verdad? Entonces Jesús les va a aclarar que esa tradición es una falsedad, es una farsa, no es verdad. Entonces Jesús les va a explicar a la gente. Versículo 10. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. O sea que el pecado, la maldad, no está pegada a ningún alimento que comamos, ¿verdad? No está pegado ahí el pecado, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona que preparó la comida es adúltera, el adulterio de ella no se me va a pasar porque ella tocó la comida. No sé si entendemos eso, ¿verdad? Si una persona es avariciosa o es ladrona o es cualquier maldad que tenga en su vida, no se va a transmitir porque ella tocó la comida que yo voy a comer, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir Jesús. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca, ¿verdad? O sea que el ser humano ya está contaminado de pecado, ya es pecador por naturaleza. Y lo que saca, lo que dice, ¿verdad? Las palabras que dice no son puras, ¿verdad? En el sentido como Dios, sino que van manchadas de nuestra naturaleza, de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, es lo que dice el versículo 12. Entonces los discípulos se le acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que les acabas de decir? Porque ellos entendieron de que el pecado no entraba no entraba por lo que comían, porque alguien tocó ese pan o esa comida que se preparó, no se contaminaban ni se hacían pecadores por eso, sino que el pecado ya está dentro del corazón, es lo que quiere decir Jesús, del ser humano. Y ahorita lo va a decir. Y los apóstoles dijeron, se ofendieron los fariseos porque tú les estás diciendo que es una mentira lo que ellos creen, es un engaño. Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Y cuando dice planta, está hablando de que toda enseñanza que produce un fruto, en este caso es un fruto malo, ¿verdad? Esa enseñanza produce un fruto malo porque es una enseñanza equivocada de lo que es la vida espiritual. Entonces, Jesús está diciendo eso. Esa enseñanza es como una planta que produce malos frutos, ¿verdad? Porque es una mala teología. Así que no les hagan caso. Y luego Jesús dice, son guías ciegos que conducen a los ciegos.
si ellos no se dan cuenta que el pecado está dentro de ellos mismos, que es parte de la naturaleza del ser humano, es una naturaleza pecadora que tiende a la maldad, al pecado por naturaleza. Si ellos no se dan cuenta de eso y ellos piensan que son puros, dice, le están enseñando a la gente que también ellos son puros, ¿verdad? Y no se dan cuenta de su pecado. Dice, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja o en un hoyo. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. Imagínense, porque aún los apóstoles tenían esa creencia, porque así les habían enseñado. Se habían criado en ese contexto, en esa cultura, y entonces ellos también tenían esa idea. Bueno, si así nos enseñaron, entonces, ¿cómo es la verdad? Dice, explícanos. Y Jesús les dice en el verso 16, ¿todavía no entienden? Preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca o en el toilet. En nuestra época se podía haber puesto así. Termina en el toilet, todo lo que comemos. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Dice. Eso es lo que los contamina, dice. O sea que el corazón ya está contaminado. El ser humano ya trae pecado por naturaleza. Por eso dice, verso 19. Pues del corazón salen los malos pensamientos. Cuando está usando la palabra corazón aquí, no se refiere al órgano que pompea la sangre, ¿verdad? Sino que es una manera ilustrativa de decir del interior de nosotros, o sea, de nuestro espíritu, de nuestra alma. De ahí viene todo, ¿verdad? De nuestra esencia. Dice del corazón, hablando figurativamente de lo que está dentro, que en realidad se está refiriendo a los pensamientos, a los sentimientos y todo eso. Del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? En otras palabras, si tú piensas mal, no es porque alguien te trajo ese pensamiento, sino porque de ti, ahí mismo, en tu misma cabeza nació, ¿verdad? De tu misma naturaleza salió ese fruto. Salen los malos pensamientos. Y luego dice el asesinato. Si una persona comete un asesinato es porque tiene un mal carácter, un mal corazón. El adulterio, una persona que engaña a su esposo, engaña a su esposa, ¿verdad? ¿De dónde vino eso? ¿Será que alguien porque se comió un pan? ¿Será porque se comió un pan le nació ese deseo de adulterar? Dice Jesús, no, dice, no tiene nada que ver el pan que se comió, si se comió una hamburguesa o se comió una pizza, no tiene nada que ver con el adulterio. Dice. O sea que la comida no tiene nada que ver con tu pecado, con la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Dice, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Y Jesús nada más pone algunas, ¿verdad? Para ilustrar lo que está diciendo. No es que nada más sean esas. No es una lista total, nada más es una lista ilustrativa, ¿verdad? No, o sea que nada más pone ciertas cosas para ilustrar. Pensamientos, asesinato, adulterio, inmoralidad, robo, mentira y calumnia. 7 cosas menciona Jesús, dando a entender que el corazón está totalmente, completamente dañado por el pecado y pueden salir esas cosas, ¿verdad? Si no tenemos cuidado, van a salir, ¿verdad? Entonces, si no hay control de nuestro espíritu, van a salir. Entonces, versículo 20, estas cosas son las que contaminan, o sea que contaminan a la persona, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un mal pensamiento y le digo a alguien, oye, ¿sabes que me gustaría que me ayudes a ir a robar allá en la market, una bolsa de comida, ¿verdad? Porque entonces yo le estoy ofreciendo, le estoy haciendo que piense algo que no está correcto, pero de mí salió, de mi intención le estoy transmitiendo la idea. Y así hay muchas cosas. O fíjate que aquel me hizo mucho daño y quiero ir a matarlo, ¿verdad? Y ayúdame, llévame, dame un raite, préstame tu pistola, ¿verdad? O préstame tu arma para que... O fíjate que me gusta una mujer y voy y le ofrezco ahí el cielo y las estrellas, ¿verdad? ¿De dónde salió todo eso? De mi corazón, ¿verdad?
Y así, ¿verdad? Así está diciendo el Señor, que de nuestro interior nace la maldad. Ahí está como que una gallina puso los huevitos y están ahí, ¿verdad? Incubándose, nada más para que broten. Pero, y esa es la naturaleza humana, ¿verdad? Que está llena de maldad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, ¿verdad? ¿Quién le enseñó a Caín que podía matar? Sus padres no creo que le hayan enseñado ni le hayan dicho que vaya a matar a su propio hermano, ¿verdad? Nació en el corazón de él, ¿verdad? Nació en su propia maldad que tenía, ¿verdad? En sus celos, en su coraje que tenía, ¿verdad? Y como era un corazón malvado, pues hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Le engañó a su hermano y lo llevó al campo donde no hubiera testigos y ahí cuando se descuidó, lo golpeó, ¿verdad? Y lo mató. Entonces estamos viendo todas estas cosas. Verso 20, esas cosas son las que contaminan, dice. Las que contaminan a otros seres humanos y contaminan también a la sociedad, ¿verdad? Todo lo que vemos en los anuncios, en la televisión, en la internet, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero las cosas malas pues contaminan, ¿verdad? Contaminan a la gente. Le crean ideas que quizás ni ellos han imaginado, pero le crean una idea para que haga lo malo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo eso, ¿verdad? De que el pecado que nosotros podamos hacer no viene por lo que comamos, ¿verdad? No viene porque me comí una In-N-Out Burger, ¿verdad? No me comí una hamburguesa o unos tacos, o porque alguien en el pan me metió allí una maldad y yo me la comí, ¿verdad? No, no, dice Jesús, eso no es así, dice. Entonces, pero esa era la creencia, imagínense, esa era la creencia que más adelante Jesús le va a llamar la levadura de los fariseos. La levadura quiere decir la falsa teología, la mala teología, la mala interpretación de la vida espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando uno así la cree, así se la enseñan, así la transmite, pues está siendo malo, ¿verdad? Por eso Jesús está aclarando esto y le está enseñando a sus discípulos que muchas tradiciones que tenían ellos, pues estaban fuera de lugar. En vez de honrar a Dios, tenían una visión equivocada de las cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a lo que sigue. Vamos a pasar a la siguiente sección. Mateo capítulo 15, del versículo 21 al versículo 28. Jesús aquí sigue mostrándose como un rey compasivo y ahora Jesús se aleja de las ciudades de Jerusalén, de los pueblos, y llega a los límites, a la frontera donde es el país del Líbano, donde están los pueblos de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón eran dos pueblos del país vecino que era lo que es Fenicia, ¿verdad? Ahora creo que es el Líbano, ¿verdad? Es el Líbano ahora. Entonces, dice el verso 21, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Cuando Mateo menciona estos dos pueblos, Mateo pudo haber puesto solo Tiro o pudo haber puesto Sidón, pero él pone dos pueblos porque para el judío, hermanos, cada vez que mencionan dos cosas o tres cosas, están hablando como testigos. Estos pueblos fueron testigos de la bondad, de la misericordia de Cristo, de su reino, que también es para los paganos, para los que no eran judíos. Entonces, aquí por eso menciona dos pueblos. Entonces, hay otra perspectiva que Jesús va a poner en claro. A los judíos, hermanos, ellos miraban a la mujer de menos, ¿verdad? Como que era menos importante en su manera de pensar, en su teología. Ellos miraban a la mujer como la culpable, ¿verdad? Que por ella entró el pecado, porque a ella la engañó Satanás, ¿verdad? Primero. Entonces miraban a la mujer así como que era más débil, ¿verdad? Como que era más, disculpen la expresión, ¿verdad? Pero estoy diciendo cómo ellos la miraban, como que la mujer era más tontita, ¿verdad?
Entonces, como que no tenía la capacidad de discernir bien las cosas espirituales. Entonces, así la miraban, ¿verdad? Y a los niños también, pues estaban chiquillos, ¿verdad? Pues qué iban a saber, qué iba a saber un niño, ¿verdad? Como dicen en México, ¿qué iba a saber el mocoso? Dice, ¿qué va a saber ese mocoso? Dice, mocoso le dicen a un niño que no tiene experiencia, ¿verdad? Entonces, así ellos miraban culturalmente y espiritualmente, así miraban las cosas. Pero Jesús va a hacer algo fuera de lo que es la tradición y la cultura de ellos. Él se va a ir más allá de la frontera y va a tratar con gente que no es judía, ¿verdad? Por eso es bien importante esta parte. Y Jesús le está enseñando a sus discípulos que aunque él fue enviado primeramente a las ovejas de Israel, al pueblo de Israel, pero también para Dios le importan las demás personas, que aunque no sean judías. Vamos a ver, verso 22. Una mujer de los gentiles. Ahí está, es una mujer. Aquella que los judíos la consideraban como una, que no tenía la capacidad de entender las cosas espirituales. Así la miraban ellos. O que si tenía cierta capacidad, no tanta, ¿verdad? Que ellos eran los brillantes, ¿verdad? Ellos eran los sabios. Entonces miraban a la mujer como despectivamente. Dice una mujer de los gentiles, mujer y gentil, imagínense, mujer y gentil, pagana, como diciendo, ¿qué va a saber esta pobre mujer? No tiene no sirve para nada, según la manera de ver de ellos, ¿verdad? Entonces, dice una mujer que vivía ahí, se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, le dice. Entonces, decir hijo de David, es como darle un reconocimiento de grandeza a Jesús. ¿Ves? Los fariseos no le daban el reconocimiento que él era el hijo de David, porque decir hijo de David quiere decir tú eres heredero del trono de David, tú eres heredero al rey, a ser rey. Entonces, por eso, que esta mujer haya dicho eso, ¿verdad? Según Mateo, ¿verdad? Lo pone aquí para dar a entender que aquellos que debían darse cuenta primeramente no se daban cuenta. Y los que estaban fuera del país, que ni siquiera eran del territorio de Israel y de la cultura, se daban cuenta. Eso es lo que está poniendo Mateo. Dice, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. En la teología judía, ¿verdad? En la manera de pensar ellos, cómo lo interpretaban, es que los demonios, que los países que estaban fuera de Israel, estaba lleno de demonios, ¿verdad? Y ellos eran pecadores porque los demonios los tenían así en el pecado, ¿verdad? Y cuando en Israel había un endemoniado, también lo miraban como que estaba así porque se había portado mal o había hecho algo malo y el demonio controlaba su vida, ¿verdad? Y Jesús va a tratar de mostrarle a sus discípulos que Él tiene poder y que las cosas no son así, ¿verdad? No son así como ellos las manejaban en ese tiempo y en ese país, en Israel. Y luego mire, versículo 23. Pero Jesús no le contestó ni una palabra a la mujer. Se quedó callado con lo que la mujer le dijo. La mujer le dijo que tuviera misericordia de ella. Dice, pues tiene una hija que está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Bueno, según el concepto de la mujer, le dijo que era un demonio, ¿verdad? Aunque no se comprueba todavía, ¿no?, si es un demonio o no. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. O sea, que le dijeron, atiéndela o ve qué haces con ella porque como que no nos deja, ¿verdad? Como que está aquí insistiendo. Dile que se vaya, le dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Fíjense. Los discípulos miraban esto como una molestia, ¿verdad? Como una molestia. Como diciendo,
Nosotros no tenemos nada que ver con la vida de esta mujer, ¿verdad? Si ella está en problemas, es asunto de ella. ¿Por qué por qué nos viene a molestar a nosotros? Total, ni es paisana nuestra, ni es como diciendo, no, nosotros no tenemos nada que ver con lo que les pasa a esta persona, ¿verdad? Y a veces así actuamos, ¿verdad? A veces vemos a las personas como que nosotros no son nuestros familiares, no son nuestros amigos. Hay que ellos vean cómo se las arreglan. Así es la manera de pensar que tenían ellos, ¿verdad? Los discípulos. Y Jesús les va a demostrar algo diferente. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Jesús aquí vuelve a enfocar, a decirles en su ministerio en dónde estaba su enfoque. Jesús vino a los 3 años y medio de su ministerio. Él no salió de Israel, ¿verdad? Claro que aquí llegó a la frontera, a esos pueblos, pero generalmente él siempre estaba en el territorio de Israel, porque él vino especialmente a predicarle al pueblo de Israel, a esa generación, ¿verdad? Entonces le dice eso a la mujer, como diciendo, mira, mi ministerio, yo estoy aquí para traer el reino de los cielos al pueblo de Israel, a que ellos se acerquen a Dios, como diciendo, tú no eres parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Como dándole a entender, mira, yo no estoy como para tu disposición. Pero esta era una estrategia de Jesús. Vamos a ver qué pasa. El versículo 23, ella se acercó, dice, y lo adoró. Esta versión dice, y lo adoró. Déjeme ver cómo dice la otra versión, 15:25 dice, ella se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó. O sea que cuando alguien se arrodillaba, tratando de entender de una señal de humillación, ¿verdad? Dándole como un crédito especial, ¿verdad? A Jesús. Lo adoró, dice, y le suplicó, Señor, ayúdame. O sea que la mujer está dando muestras de una humillación bastante especial. Ninguno de los fariseos se arrodilló ante Jesús. Fíjense. Y aquí Mateo está mostrando que esta mujer, que ni siquiera era judía, se está arrodillando ante Jesús, ¿verdad? Que aunque la mujer no lograba entender todavía que él era Dios encarnado, Dios hecho carne, pero está mostrando una humillación y un reconocimiento, le está dando un crédito bastante importante a Jesús, porque ella se daba cuenta que él era un personaje especial, ¿verdad? Que no era cualquier vecino que estaba pasando por ahí, ¿verdad? Entonces le dice, Señor, ayúdame. Y luego Jesús le dice, ¿no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perrillos? Dice una versión, ¿verdad? Y el versículo, esta versión dice a los perros, ¿verdad? Aunque muchos piensan de que Jesús la estaba ofendiendo, ¿verdad? Nosotros no estuvimos ahí presentes para ver el tono en que se lo dijo Jesús. No sabemos si Jesús se lo dijo de una manera como dándole una esperanza, porque a veces la forma en que uno dice las cosas le dan como esperanza a otras personas, ¿verdad? No sé si Jesús se lo dijo como sonriendo, como mostrándole una mirada dulce, ¿verdad? Mostrando una mirada de cariño, y eso tal vez inspiró a la mujer a no desanimarse, ¿verdad? Porque a veces las palabras cuando son muy dichas de cierta manera, pues lastiman, pero por lo que vemos aquí en la narración, parece que la mujer no se dio por lastimada ni insultada, ¿no? Sino que fue como una provocación de, a ver, como que Jesús le estaba dando cierta esperanza en la manera en que él hablaba, en el tono. Aquí no nos ponen el tono, nada más nos ponen las palabras, ¿no? Pero el tono a veces tiene mucho que decir, la forma en que se dicen las cosas, ¿verdad? Y aquí por eso dice aquí en el versículo
20, nos quedamos en, ¿cuál era el 20? 25, no, el 26, Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perrillos, decía, o a los perros. En el pueblo de Israel, hermanos, a los paganos, a los que no eran judíos, les decían perros. Fíjense. Era una forma despectiva de decirles a los que no eran de los judíos israelitas. Por ejemplo, si a nosotros tal vez nos dicen perros, ¿verdad? Porque ellos consideran al perro como un animal sucio, un animal inmundo, que anda vagando por la calle comiendo cualquier basura, ¿verdad? Porque en esa época no habían, como ahora, que ahora los perros son pets o son mascotas, ¿verdad? En aquella época no había nada de eso. Los perros vivían en las calles, ¿verdad? Entonces eran animales sucios, se consideraban animales sucios que no tenían ninguna cultura, nada, ¿verdad? Entonces el asunto así se le llamaba de manera despectiva al que no era judío, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, no está bien según el concepto de los judíos, Jesús le dice, no está bien echarle la comida. Con otras palabras, es como que aún entre nosotros, usted no le va a quitar, perdón, la comida a su hijo para dársela al perro. Primero está su hijo. En ese sentido, creo que se lo dijo Jesús. Mira, primero está el pueblo de Israel. Para ellos he venido. Dice, es como que tú tengas un hijo, no le vas a quitar la comida a tu hijo para dársela al perro. Primero está tu hijo. Eso tratando de entender Jesús. Pero la respuesta de la mujer da a entender que ella entendió el propósito de la plática, ¿verdad? Y luego dice el verso 27, en verdad, Señor, tienes razón, respondió la mujer. Yo no le quitaría mi comida a mi hijo para dársela al perro, dice. Primero está mi hijo. Dice. Pero hasta los perros, dijo la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos, dice. Esta mujer dijo, bueno, aunque yo no me lo merezca, aunque sea una persona de segunda clase, por decirlo de alguna manera, creo que así como los perros comen las sobras, pues aunque sean las sobras, dijo, yo estoy dispuesta a recibir las sobras con tal de que tú me ayudes, que no me desprecies, que no me dejes con las manos vacías de mi necesidad. Y luego dijo, luego dice, Jesús le dice en el verso 28, apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó, dice, ¿verdad? Bueno, cuando dice se sanó, pues no sabemos si en realidad era una enfermedad física o realmente estaba endemoniada. El caso es de que, porque la idea, hermanos, en esas culturas es que las enfermedades las provocaban los demonios. Entonces, de alguna manera Jesús tiene que mostrarles de que sea una enfermedad física o sea lo que ellos pensaban que era un demonio, de cualquiera de las dos cosas que haya sido, Jesús dice que Jesús le concedió a la mujer que su hija quedara sana, ¿verdad? En otras palabras, lo que está enseñando aquí a Mateo y que los discípulos están aprendiendo es que Jesús tiene compasión aún para aquellos que eran considerados personas de segunda categoría. Aquellos que eran considerados por los judíos como personas indignas, ¿verdad? Pero que aquella persona que se humilla y se acerca a Dios con reconocimiento, que sabe de su poder y le pide por favor ayuda, Jesús siempre está con un corazón dispuesto para ayudar, ¿verdad? Y ese es el mensaje, ¿verdad? Que los discípulos necesitaban crecer en fe. Crecer en fe es crecer en entendimiento también, ¿verdad? Porque no solamente es creer en Dios, sino creer cómo piensa Dios, ¿verdad? Creerle a Dios en su manera de ser, ¿verdad? Entonces es bien importante eso. Entonces vemos cómo es que esta mujer termina recibiendo esta bendición, no siendo judía, primero siendo mujer, luego siendo extranjera, ¿verdad? Y luego ella demuestra tener fe,
una fe que en muchos lugares en Israel no le tenían a Jesús. Las personas que eran supuestamente estudiadas, que eran preparadas, que conocían el Antiguo Testamento, no le daban el reconocimiento a Jesús. Y esta mujer extranjera, que no sabía mucho de Dios, pero al menos se acercó con un corazón humilde y un corazón dispuesto a pedir ayuda, y ella no fue rechazada, ella no fue discriminada, ella no se fue con las manos vacías, ¿verdad? Vemos a un Cristo compasivo, totalmente opuesto al rey Herodes que mató a Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces sus discípulos están descubriendo a un Jesús, a un Mesías diferente, ¿verdad? Aquí hasta están en ese proceso de descubrir que Jesús trae un reino diferente, ¿verdad? Trae una manera de ver la vida y la vida espiritual, y está presentando un Dios también diferente a como ellos lo tenían en su cultura, ¿verdad? En sus tradiciones, ¿verdad? Y todo eso. Entonces Jesús está mostrando algo diferente, algo nuevo que ellos no estaban acostumbrados a ver. Entonces estamos viendo un Cristo compasivo. Me gustaría escuchar sus comentarios. A los que están ahí escuchando, me gustaría escucharles para ver qué piensan de lo que hemos estudiado. Vamos a dar lugar a comentarios. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué están viendo? ¿Algo que quieran decir, aportar? ¿Están ahí? Sí, aquí estamos. ¿Quién habla? Soy Karina, hermano, aquí estamos. Ajá. Escuchando este milagro hermoso, ¿no? Para mí es como representa la humildad, ¿no? De esta mujer que aunque él le habló así de una forma despectiva, pues ella quería el milagro. Ella quería, como diciendo, ahora sí que está como la historia de Jacob, no, no te suelto, Señor, hasta que no me bendigas, que peleó con el ángel. En- Sí, pero acuérdense que esos capítulos son de formación de la fe de los discípulos. Ellos necesitan creer en un Dios compasivo, en Ujú, un Dios misericordioso, en un Dios que no hace acepción de personas. claro, Mientras que la religión judía hacía eso, enseñaba eso, y enseñaba tradiciones, enseñaba que la maldad entraba por la comida, ¿verdad? O se contagiaba uno del pecado por la comida. sí, sí, sí. Cuando Jesús está enseñando que no es así, ¿verdad? Que no es así, sino que acordémonos de que los discípulos están en un proceso no solo de confiar en Jesús, en su persona, Ujú, sino en lo que Él está haciendo, porque Él está mostrando amor, misericordia, bondad. Entonces si tú vas a ser discípulo de Jesús, vas a aprender eso, ¿no? Lo vas a aprender y lo vas a practicar. Tú no claro, vas a discriminar a la gente, no lo vas a tener en poco. claro, pero Jesús aquí como le habla, la forma en la que le habla, podía sentirse que la estaba haciendo a un lado, o sea, le hablaba, ¿cómo le voy a quitar la comida a los hijos, ¿no? Para dárselo a los perros. Sí, pero la mujer no por eso les decía yo, Ajá. nosotros no sabemos el, el, el lenguaje corporal de Jesús. Sí, Quizás Jesús estaba sonriendo cuando se lo dijo, y ujú, cuando alguien te dice algo con una sonrisa, ya, tú no lo tomas a mal, sino que sabes que está tratando de llevar un diálogo para desarrollar una conversación, y sí, eso es lo que a veces la mirada, a veces tiene mucho que decir. Aquí no claro, estamos parados ahí en la escena, claro, entonces muchos piensan de que Jesús, en el tono de voz, en la forma en que se lo dijo con cariño, no se lo dijo así feo, golpeado, ujú, sino la forma en que se lo dijo cuenta mucho, ¿verdad? O sea, que sí, aunque le dijo eso según para ver cómo respondía, y la respuesta de ella da a entender que ella no lo tomó de una manera mala, no, sino que como que Jesús la estaba invitando a que siguiera, ¿verdad? Siguiera la plática y la siguió ella. Y entonces Jesús finalmente le dice, mira,
es cierto, le dijo, la mujer le dijo, yo no le daría, no está bien quitarle el pan de los hijos y dárselo a los perritos, dijo, pero primero están los hijos, pero los perritos también tienen derecho a comer, dijo, Eso no de es las cierto. sobras, ¿verdad? Dando a Amén. entender, si te sobra una bendición para mí, yo la necesito, ¿verdad? Amén. O sea que Eso es lo que le quiso dar a entender. sí, 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 Y, fíjate. y Jesús lo logró, Amén. logró que ella dijera esas palabras, ¿verdad? Sí, Porque ella vio una esperanza en Jesús, ella no perdió la esperanza. claro. Entonces, a veces, aunque veamos una persona que tal vez la miremos como que no se merece una bendición, pero Dios nos enseña que todos pueden recibir una bendición porque Dios es bueno, ¿verdad? Amén. El Amén. corazón de Dios está abierto, su compasión para todos, Ujú, para todo el que se acerca a Él. claro. Y a veces nosotros pensamos de que no, ¿verdad? Que a veces nosotros prejuzgamos y a veces decimos, no, esa persona pues no se lo merece, pues es un pagano, es una persona que hace así, vive así, Ujú, y empezamos a buscarle excusas, ¿verdad? O situaciones. amén. Y Jesús pues actuó de una manera que sus discípulos, yo me imagino que se quedaron sorprendidos, porque ellos quizás no pensaron que Jesús, porque ellos dicen, despídela, Ajá. dile que se vaya. Y Jesús no la despidió, No, no, no. no le dijo, vete, no te voy a ayudar, No. sino que él fomentó una situación donde la mujer empezó a agarrar confianza, no le mostraba una mala cara, al contrario, yo creo que Jesús estaba, por eso le digo, la expresión facial, la expresión de la voz, el tono de la voz, nosotros estábamos ahí para escucharlo, pero muchos piensan de que eso hizo que la mujer no se fuera. Amén. Amén. Hermano, Entonces le dio confianza, ¿verdad? Le dio confianza y los discípulos estaban nada más viendo, viendo a ver qué iba a pasar. amén. El Amén. hermano del modo que le habló, pues no la asustó, vemos que no, porque No ella las- siguió platicar. Ujú, sí, ella entendió sí, la comparación que Jesús estaba haciendo. Por sí. eso ella dijo, aún los perritos comen de la mesa, de lo que sobra, dando a entender, Ujú, pues, yo como si fuera un perrito tuyo, también dame un pedacito de pan. Y lo ujú, consiguió, ¿verdad? Dando a entender de que no perdamos las esperanzas, ¿verdad? Amén. Eso es lo que proyecta el pasaje, no perder las esperanzas, Amén. que Dios es bueno, ¿verdad? Y que Va a obrar. aunque no nos merezcamos la bendición, de todas formas, lo poco que Jesús nos pueda dar, tal vez para nosotros va a ser más que suficiente. Amén. Hermano José Luis, yo pienso que a veces pensamos que Jesús es como nosotros, ¿verdad? Ese Como es ese ser humano, ese es ah, el problema. ese es el problema, que como nosotros somos Ajá, egoístas y sí, nosotros discriminamos y somos duros sí, de así, ajá, ese es el Dios que nosotros creamos, sí, el Dios que nosotros pensamos que es igual a nosotros. ujú, Ujú, y no es así, y es lo que los no, discípulos estaban descubriendo, ¿verdad? claro, Entonces yo tengo que descubrir en la Biblia a un Jesús que es bondadoso y que no desprecia a nadie y le dice, esa confianza que me has mostrado, dijo Jesús, que has mostrado en mí, va a ser recompensada, ¿verdad? No te vas a ir con las manos vacías. Y la mujer se fue y seguramente habrá dado, en su pueblo o en su casa habrá dado testimonio de que conoció a Jesús, ¿verdad? ujú, Entonces, la fe, hermanos, como le digo, la fe no es solo creer, es creer en cómo es Jesús, cómo es Dios, cómo Él responde, cómo Él actúa a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces es parte del aprendizaje de los discípulos, del discipulado. ujú. Porque si los discípulos se hubiesen quedado ahí solo, le hubiesen dicho, ¿sabes qué? Lárgate ya, deja de fastidiarnos. Pero Jesús no actuó de esa manera. Dejó que se acercara, dejó que hablara.
dejó que se arrodillara, todo eso. Bueno, pues ya llevamos una hora exacta aquí en el reloj, ¿verdad? Y vamos a entrar a la siguiente parte. El versículo 29, vamos a tocar un poco. Este es otro milagro que hizo Jesús. En el principio del capítulo 14, Jesús alimenta a 5,000 personas. Y ahí Mateo tiene guiado por el Espíritu Santo, desde luego, de escribir que habían mujeres y habían niños, dando a entender que Jesús se interesa por hombres, mujeres y niños. O sea que Jesús está pendiente de tus hijos, está pendiente de tus niños, ¿verdad? De los seres queridos, ¿verdad? Desde luego que no los va a dejar morirse de hambre, ¿verdad? Él está pendiente de todo lo que pasa. O sea que a Jesús no se le va nada. Él no está, a unos discípulos le dijeron, despídelos ya, que se vayan. No, ustedes le van a dar de comer, pero ¿cómo? No tenemos más que 5 panes y 2 pescaditos, ni para nosotros. Ay, dijo. No, sí hay, dijo Jesús, ahí te van a ver. Así que ellos están aprendiendo, están en un proceso de crecimiento y vamos a ver, esta es otra alimentación que hacen. Verso 29, voy a leer en la nueva versión internacional. Salió Jesús de ahí y llegó a orillas del mar de Galilea. En el mar de Galilea había muchos pueblitos de pescadores. Luego subió a la montaña, otra vez la montaña, como Moisés que se sube a la montaña, ¿verdad? En las montañas se cree, para el judío, la montaña es donde Dios se hace presente. Y Mateo no pone ahí que se subió a la montaña por casualidad, se lo pone a propósito. Se subió a la montaña y se sentó. Los maestros se sentaban a dar sus clases. En Israel así era la costumbre, por eso Mateo está diciendo que se subió a la montaña como Moisés, que tenía el poder, estaba en la presencia de Dios, Dios está con él y se sentó a enseñar. Se le acercaron grandes multitudes que le llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más. Y los pusieron a sus pies. Imagínense que empezó a llegar la gente con todo este tipo de enfermos, ¿verdad? Cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más. Y los pusieron a sus pies. Y él dice, los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Bueno, en Isaías, hermanos, el profeta Isaías ya había profetizado que el cojo iba a saltar, iba a andar y que el mudo iba a hablar, ¿verdad? Cuando viniera el Mesías. Y entonces estos son claras muestras de lo que se anunció de Jesús se está llevando a la realidad, ¿verdad? Entonces, un buen judío iba a entender que esto que estaba pasando no era casualidad, ni era algo que no se había anunciado, ya estaba anunciado. Entonces, el lector judío, esto le debe de ayudar a identificar a Jesús como el Mesías, pero tristemente no lo estaban haciendo. Y la gente dice que alababa al Dios de Israel, la gente que pues de luego, pues al ver la sanidad, pues se sentían totalmente bien, ¿verdad? Versículo 32, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión, otra vez la palabra, compasión. Estos capítulos están hablando de la compasión, que los discípulos están aprendiendo a tener compasión de la gente. Siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Imagínense 3 días. Imagínense que estaban ahí viernes, sábado y domingo, por decir algo, ¿verdad?
Y nosotros cuando estamos en el servicio, o termina el servicio, ya que nos queremos ir porque tenemos hambre, ¿verdad? Pero dice que ellos ya estaban 3 días ahí. Desde luego que me imagino que llevaban algo de comer, ¿verdad? No se iba totalmente sin nada de comer, pero después de 3 días, pues lo que habían llevado ya se había acabado, ¿verdad? Se habían llevado un par de tortas o un par de sándwiches o unos pescaditos secos ahí con unos panecitos, pues en 3 días eso ya no había nada. Dice, y no tiene nada que comer, o sea, ya se les había terminado lo poquito que habían llevado. Y luego dice Jesús, no quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Las regiones de ahí eran muy calientes, hacía mucho calor, montañosas, no había carros con aire acondicionado, no había unos lugares de hamburger cerca, no había nada de comer ahí en Pollo Loco cerca, no había nada. Entonces, dice Jesús, no sea que se desmayen por el camino. Podemos ver a un Jesús preocupado por el bienestar de la gente. Absolutamente. Él está consciente de que la gente necesita comer, necesita descansar, necesita pues el sustento diario, ¿verdad? Lo necesario para comer, para subsistir. Los discípulos objetaron, ¿verdad? ¿Dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? Como diciendo, no hay una panadería cerca, no hay un mercado cerca, no hay nada aquí cerca donde podamos conseguir pan para esta gente. Verso 34, ¿cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. 7. Otra vez el número 7. Acuérdense que el número 7 quiere decir completo. Completo. Algo que está perfecto, algo que ya no necesita más. Agregarle más. 7 dice, como diciendo, esta cantidad en las manos de Jesús es perfecta. Y unos pocos pescaditos, dice. Luego mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias. Los partió y se los fue dando a los discípulos. Aquí estamos viendo que Jesús está enseñando a los discípulos a participar. Jesús no dijo, vamos a hacer una línea y que cada quien pase tipo buffet y agarre lo que pueda. No. Jesús quiere que sus discípulos se involucren. Jesús quiere que sus discípulos se identifiquen con la necesidad de la gente. Quiere que ellos sean proveedores, que ellos que participen, ¿verdad? Que ellos puedan verle a la cara a las personas, ¿verdad? Cuando estén recibiendo el pan. O sea que sentir esa felicidad de recibir un pan en el momento apropiado. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Ya leí esa parte, verso 36, tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Eso está enseñando a sus discípulos a participar y a servir. Verso 37, todos comieron hasta quedar satisfechos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. O sea que no nada más comieron así, les quedó así como el medio estómago así como vacío, ¿verdad? Sino que quedaron bien satisfechos, dando a entender que Jesús provee lo suficiente. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pescados que sobraron, dando a entender que Jesús provee más que lo suficiente, ¿verdad? O sea que Dios no es un Dios, ¿cómo se podría decir? Escaso, ¿verdad? O un Dios que
que nada más te da exactamente lo que es y no sobra nada, ¿no? Vemos que es un Dios espléndido, ¿verdad? Un Dios que puede proveer más de lo necesario. Dice, después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pescados que sobraron. Fueron 7 pescados y sobraron 7 cestas, ¿verdad? Y otra vez el número 7, dando a entender que la compasión de Jesús es perfecta, porque aquí empieza diciendo que él sintió compasión. Y el número 7 da a entender que la compasión es para todos. Todos comieron. Es perfecta. Jesús no discrimina. Jesús dice ahí en el Sermón del Monte que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace descender su lluvia sobre justos e injustos. Dios no tiene malos sentimientos. Luego dice 38, los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La vez pasada fueron 5,000, esta vez fueron 4,000. Y también vuelve a incluir mujeres y niños. Así que podemos ver que Dios está en Jesús mostrando tanto compasión por los hombres como por las mujeres, como por los niños. Verso 39, después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán. En otras versiones dice de Magdala, donde se cree que era María Magdalena de ese pueblo, ¿verdad? Bueno, podemos ver, hermanos, de que estamos viendo a un Jesús bastante compasivo, porque no solamente sana a las personas, les predica la palabra, les da de comer, está interesado porque ellos, por el bienestar de ellos, y todo esto es un aprendizaje para sus discípulos, que los discípulos están descubriendo a un rey que convive con su pueblo, está al pendiente de su pueblo, está consciente de las necesidades de su pueblo y que él está ahí para su pueblo, ¿no? Entonces, los discípulos están aprendiendo algo que nunca habían visto, ¿verdad? Ningún profeta había hecho milagros así. Aún Moisés en el desierto, pues, cuando los hijos de Israel tuvieron hambre, pues Dios les envió codornices y en abundancia. También les envió el maná que caía diario del cielo. Ellos lo recogían y hacían masa, una masa ahí como, tal vez era como de trigo, no sé, ¿verdad? Pero hacían tortas, dice, y comían. Pero el asunto es que el alimento que Dios provee, ¿verdad? Lo provee porque Él sabe la necesidad que tenemos, ¿verdad? Dios nos creó con necesidades, pero también Él provee, ¿verdad? Él provee, debemos de confiar en Él. No sé si quieran, hasta aquí llega este capítulo 15. Pudimos ver la enseñanza de lo que es las tradiciones, de lavarse las manos, la tradición del corbán, de lo que le prometían a Dios, pero lo hacían con un corazón, pues, egoísta, para no compartirlo con los demás. Luego, la fe de la mujer cananea o que era fuera de Israel, la alimentación de los 4,000 allá junto al lago de Galilea, de Genezaret. Entonces, estamos viendo a un Jesús compasivo, ¿verdad? Ese es el énfasis de estos capítulos. Es un rey compasivo, un rey al que nosotros debemos aprender como discípulos a creer en un Dios compasivo y aprender a ser compasivos como Él, porque Él es lo que está enseñando, a ser compasivos y tener un corazón diferente a la gente egoísta, a la gente que no le gusta compartir. Y tal vez a usted no le guste compartir porque así le han enseñado, ¿verdad? Esos son los
En su corazón tal vez hay ese sentir. Pero Jesús trae un nuevo espíritu, un nuevo corazón a nosotros a través de su espíritu. ¿Alguien quiere comentar algo para terminar la clase? Porque hemos estudiado esto y espero que nos ayude a que hemos aprendido hoy acerca de Jesús. Me gustaría escuchar sus comentarios. Vamos a orar. Si no tienen nada que agregar, pues vamos a orar para que la próxima semana pues continuemos con el capítulo 16. Un capítulo bastante importante, porque ya Jesús va a empezar a hablar de su muerte, ¿verdad? De su muerte, y sus discípulos, pues, como que eso no les caía muy bien al oído, ¿verdad? No querían escuchar que Jesús se muriera, porque ellos pensaban, pues, que ahí iba a terminar todo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? No es posible, apenas estás empezando. Entonces, es bien importante lo que vamos a estudiar la semana que viene. Pues vamos a orar, vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por esta hora que hemos tenido y despedirnos después de la oración. Buen Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en esta noche hemos podido estudiar tu palabra, hemos podido estudiar el Evangelio de Mateo, Señor, aquel discípulo tuyo que fue recaudador de impuestos, pero tú lo llamaste para que te sirva a ti. Y cambiaste su corazón, Señor. Él aprendió de ti a tener un corazón compasivo. Tú le enseñaste a que los seres humanos necesitan de tus cuidados, necesitan de tu compasión. Y así lo demostraste con aquella gente. También tú nos enseñas, Señor, en tu palabra, cómo las tradiciones a veces pensamos que son más importantes que tus mandamientos. Y no es así, Señor. Tus mandamientos tú nos diste para que a través de ellos nosotros podamos bendecir a otras personas, podamos ser personas útiles y que llevemos tu amor, tu misericordia a otros seres que te necesitan, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas tu palabra que la fe es bien importante. La fe es bien importante en conocerte, en tenerte confianza, en no perder la esperanza en ti, como aquella mujer que no perdió la esperanza y tú le ayudaste. También podemos ver cómo alimentaste a esos 4,000 personas con las mujeres, los niños, que también son muy importantes para ti. Todo ser humano es importante para ti, Señor. Gracias porque tú eres el maestro de la bondad, de la compasión, del amor, y nos enseñas como discípulos tuyos a practicar eso que tú hiciste. Tal vez en nuestro entorno, en nuestro contexto, podamos nosotros ayudar, cooperar, ser personas que puedan traer bendición a otras personas en tu nombre. Despídenos con tu bendición en esta noche. Permite que tengamos un descanso placentero y que la próxima semana podamos continuar con tu palabra, estudiándola. Despídenos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanitos, saludos y hasta la próxima, hermana Mayejimia. Dios me la bendiga. Gracias, hermano. ¿Sí escuchó todo? Sí, hermano. Ok. Sí. Bueno, Sí. me despido de la hermana Karina y la hermana Lili, y que la próxima semana hagan el esfuercito de estar, porque la clase está muy buena. Amén. Gracias, hermano. Ándele, Dios me los bendiga, ¿eh? Bendiciones a todos. Bendiciones a todos, saludos. Saludos.